¿Acaso tú, nunca te has preguntado por qué nos excitan tanto las tetas? Es que sí, ponte a pensar qué diferencia los senos de, por ejemplo, la parte interna del brazo. Ambos tienen piel, grasa y tejido conectivo. Sin embargo, uno suele despertar una fuerte atracción y el otro prácticamente nunca. Que sepamos. ¿Acaso será por su forma, o su tamaño, o las hormonas, o el olor corporal, o acaso será por la influencia de la cultura y los medios que lo presentan como un símbolo sexual, y el hecho de que casi siempre están cubiertos, ya sea por un escote o brasier? El día de hoy te voy a dar las razones biológicas, evolutivas y culturales de este gusto que despierta nuestros instintos más primarios. Pero antes de empezar con las razones te voy a poner un reto. Así es un reto, te voy a dar 3 opciones de las posibles respuestas por el gusto a los pechos, en el final del video daré la respuesta correcta, así que pausa el video y piensa cuál es la correcta, los que acierten los saludaré en el próximo video. Para nadie es un secreto de que lo que diferencia al hombre de los animales es su constante evolución, por lo que no sería loco pensar que la evolución haya ayudado en cierta parte a evolucionar nuestro gusto sexual, ya que, los humanos somos de las pocas especies donde el gusto femenino se mantiene desarrollado incluso fuera del período de lactancia. La mayoría de los mamíferos solo desarrollan tejido mamario cuando están amamantando activamente, es decir cuando nace una cría. Todo esto llevó a varios investigadores a plantear de que, el tamaño, la simetría y la firmeza funcionan como una especie de anuncio biológico, como una señal de juventud y buena salud, o sea, técnicamente cada vez que un hombre mira unas tetas, hay una parte primitiva de su cerebro llenando un test de fertilidad de forma automática. Sin embargo, esta teoría cuenta con un problema importante. Aunque durante muchos años se pensó que el tamaño, o la forma de los senos podían indicar la fertilidad de una mujer, hoy sabemos que la evidencia científica no respalda esa idea. Los senos están compuestos principalmente por tejido graso y glandular, por lo que su tamaño puede variar por factores como la genética, el porcentaje de grasa corporal, la edad o los cambios hormonales, sin que eso signifique que una mujer sea más o menos fértil. De hecho, investigaciones modernas no han encontrado una relación consistente entre el tamaño de los senos y la capacidad reproductiva. Por eso, aunque la teoría evolutiva fue una propuesta interesante, actualmente no se considera una explicación lo suficientemente buena para entender por qué el gusto resulta tan atractivo. Desmond Morris fue un zoólogo, etólogo y divulgador científico inglés, reconocido por estudiar el comportamiento humano desde una perspectiva evolutiva, comparándolo constantemente con el de otros primates. Su obra más famosa, El mono desnudo, The Naked Ape, publicada en 1967, se convirtió en un éxito mundial porque proponía analizar al ser humano como una especie animal más, utilizando conceptos de la zoología para explicar muchos de nuestros comportamientos. Y bueno, ahora deben creer que toda esta introducción para este hombre valdrá la pena porque su teoría sobre el pecho contribuyó mucho, pero digamos que, bueno, resultó ser una grandísima mierda. Desmond Morris propuso algo bastante particular, de que el gusto humano evolucionó como una especie de imitación visual a los glúteos, dando la impresión de que estos se trasladaron hacia el frente del cuerpo, según él, favoreciendo las relaciones sexuales cara a cara en vez de por detrás, como lo suelen realizar la mayoría de los primates. Tal vez, si tratamos de sacarle algún sentido a esta teoría, podríamos destacar de que los senos y los glúteos comparten el mismo tejido adiposo, es decir, grasa, y además presentan cierta forma ovalada o circular similar, pero la mayoría de antropólogos, biólogos evolutivos, y un sinfín de expertos, critican esta hipótesis por no tener evidencia anatómica, genética o fósil que la respaldara, así que la toman más como una coincidencia, y un meme, o una idea interesante e histórica, que como una teoría científica aceptada. Así que con estas dos posibles teorías, podemos ir descartando la tercera opción, pero si tú la escogiste, no te desilusiones porque esta va a ser muy importante para la conclusión del video, así que quédate y si te está gustando el video, te agradecería mucho si te suscribes y le das like, esto me ayuda mucho a seguir adelante y sacar vídeos más seguidos y con mejor calidad, es más para que no pauses el video, te voy a dar 3 segundos para que lo hagas.
Ahora sí, siguiendo con el video, vámonos a una de las dos posibles respuestas. Ahora nos iremos a la mente humana, una de las posibles respuestas de este problema. Desde la neurociencia, se nos explica de que el cerebro cuenta con un sistema de recompensa, es decir, cada vez que el cerebro detecta algo que considera valioso, útil o satisfactorio, activa ese sistema. Este mecanismo es un conjunto de regiones del cerebro que participan en la sensación de placer y motivación, y libera dopamina, la cual es una sustancia química que participa en la sensación de placer, motivación y recompensa, y hace que queramos repetir esa experiencia. La propuesta de esto es que al tener una estimulación táctil, es decir, cuando los receptores del cuerpo detectan el contacto físico y envían esa información al cerebro, con un pecho, o tocar una teta, para los amigos, se puede producir la liberación de dopamina y oxitocina. Esta última es conocida por ser la hormona del apego, una sustancia que participa en la creación de vínculos sociales, la confianza y el contacto afectivo, pero... Detente y espera un momento, que para poder entender lo siguiente, es bueno regresar un poco al pasado. Pensemos por un momento en una de las primeras experiencias de contacto físico que tiene un ser humano, la lactancia. Cuando un bebé succiona el pezón de su madre, los receptores sensoriales presentes en esa zona detectan la estimulación y envían señales a través de los nervios hasta el cerebro de la madre. Allí se activa un mecanismo neuroendocrino que provoca, entre otras cosas, la liberación de oxitocina. Esta hormona cumple una función fundamental durante la lactancia, ya que ayuda a que la leche sea expulsada, pero sus efectos no terminan ahí. La oxitocina también participa en procesos relacionados con el vínculo, el apego y las interacciones sociales. Es decir, mientras el bebé recibe alimento y mantiene ese contacto físico con su madre, el cerebro también está asociando esa experiencia con sensaciones de seguridad, cercanía y conexión. Teniendo esto en cuenta, ahora sí, volvamos a lo que estábamos hablando. El principal argumento de esta teoría es que los mecanismos que mencionamos anteriormente, los cuales están relacionados con el contacto físico y la oxitocina, han sido reutilizados posteriormente en otros vínculos, incluido el contacto íntimo entre parejas adultas. En otras palabras, el cuerpo podría estar utilizando mecanismos que originalmente estaban relacionados con el apego y la reproducción para favorecer también la conexión entre adultos y posteriormente así, la extinción por el pecho femenino. Pero aquí aparece un problema importante. Que la oxitocina participe tanto en la lactancia como en el contacto íntimo no significa que una cosa haya evolucionado a partir de la otra. La oxitocina participa en muchos procesos diferentes del cuerpo, y sus efectos dependen del contexto. Además, algunos estudios han encontrado que aumentar la oxitocina artificialmente no provoca automáticamente más deseo o excitación sexual. Por eso, aunque sabemos que la oxitocina participa en el contacto social, el apego y la sexualidad, no tenemos suficiente evidencia para afirmar que la atracción hacia los senos exista, porque nuestro cuerpo reutilizó el mecanismo de la lactancia. Así que, con esto concluido, podríamos descartar la primera opción. Por lo que, nos quedaría solo la segunda opción, pero antes de tacharla como correcta, debemos escuchar qué nos ofrece esta última teoría. La última opción es, la teoría cultural. Quienes defienden esta idea lo argumentan con que, la atracción no viene programada genéticamente, sino que la aprendemos, en base a las sociedades que restringen la exposición de los pechos, lo convierten en un tabú, y eso mismo termina generando el morbo que provoca. Para poner esta idea a prueba, el 24 de marzo de 2025, se publicó en la revista Archives of Sexual Behavior, una pequeña reseña científica, en donde un estudio vinculado mayormente por miembros de la Universidad de Wrocław, en Polonia, se dirigió hacia el pueblo Dani, en Papúa, Indonesia. El objetivo principal de este estudio era, los senos se vuelven sexualmente atractivos, porque nuestra cultura nos enseña que deben estar ocultos. Para poder resolver esta duda, se hizo la comparación entre dos generaciones del mismo pueblo. La primera generación fue, una que creció con el pecho descubierto como algo completamente normal y rutinario, y otra generación posterior que, ya bajo la influencia occidental, se empezaron a cubrir, y aunque no lo creas, el resultado fue inesperado. La investigación consistió en reunir estos dos grupos, y hacerle 3 preguntas claves con solo 3 opciones posibles. La primera pregunta era, ¿tocaban los pechos durante las relaciones sexuales? Las opciones eran, nunca, a veces, y siempre.
Para el primer grupo, que era de hombres mayores, se les pidió responder pensando en sus experiencias de juventud, para ser más precisos. La segunda pregunta fue: ¿les producían excitación sexual al verlos al descubierto? Las opciones eran: no realmente, un poco, y mucho. Y la última y tercera pregunta fue: ¿qué importancia tenían los senos para considerar atractiva su pareja? Es decir, les preguntaron si los senos de sus parejas habían sido más importantes para su percepción de atractivo cuando la conocieron. Las opciones eran: sin importancia, moderadamente importantes, y muy importantes. Luego de realizar las encuestas, estos fueron los resultados. Como puedes ver, las diferencias son mínimas a nivel estadístico. Luego de esto, los investigadores decidieron hacer otra comprobación. En lugar de simplemente dividirlos en jóvenes y mayores, analizaron si la edad de cada participante estaba relacionada con sus respuestas, y tampoco encontraron diferencias significativas. No hubo mucha diferencia en el nivel de atracción sexual que los hombres de ambas generaciones le daban al busto femenino. El ver senos todos los días, sin ningún tabú de por medio, no hizo que a los hombres les importara menos. Si bien algo que hay que tener en cuenta es que se hizo esta encuesta a un caso reducido, así que no se debe descartar esta idea solo porque a un par de personas les pareció esto acerca del busto femenino, pero sin embargo es un punto bajo para todos aquellos que le apostaron a esta opción. Así que para cerrar debemos ver el último punto de esta opción, donde se decidirá todo. La historiadora, Marilyn Yalom, en su libro, La historia del pecho femenino, plantea que el busto ha funcionado como un símbolo cargado de distintos significados a lo largo del tiempo, principalmente bajo tres enfoques: el erótico, el nutritivo, y el patológico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque, aunque hoy podamos pensar que los senos siempre han tenido el mismo significado, la realidad es que cada época parece haber tenido su propia versión de lo que consideraba atractivo, normal, o incluso deseable. Durante siglos, el pecho ha sido el lienzo en blanco donde distintas sociedades han proyectado sus propias ideas religiosas, políticas y sociales. Desde el ideal de madre representado en el arte renacentista, donde el pecho estaba muy relacionado con la maternidad y la alimentación, hasta su uso comercial masivo en la publicidad moderna, donde pasó a convertirse también en una herramienta para vender prácticamente de todo. Y no solamente cambió su significado, también cambiaron los estándares de belleza, incluso las preferencias estéticas sobre el tamaño han variado según la época. La moda unisex de los años 60 buscaba minimizar las curvas y promovía una apariencia mucho más delgada y andrógina, mientras que en la posguerra, se popularizó una imagen femenina mucho más voluptuosa y curvilínea. Además, en algunas sociedades medievales las mujeres se casaban a edades muy tempranas, por razones como que, el tiempo de vida en esa época para las mujeres era de 35 años, o por otras razones como lo es, la necesidad para conseguir rápido las conexiones políticas y económicas, por lo que podemos suponer que en este período los pechos pequeños era el estándar de belleza. Con todo esto podemos decir, de que el significado del pecho ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y que la manera en la que interpretamos y valoramos el cuerpo sí está, algo influenciada por la cultura y la época en la que vivimos, pero si tú elegiste esta opción, todavía no cantes victoria, porque hay muchos cabos sueltos, que esta solo opción no pudiera responder, como la de la investigación anterior en Dani, así que si tuviéramos que dar una respuesta definitiva, esta no sería la opción correcta. Entonces ninguna de las opciones era correcta. Te preguntarás, pero aquí debo decirte que te mentí. Porque no eran solo 3 opciones, eran 4, y esta última era la. Así es, todas las anteriores. Si fuiste algo atento notarás que en cada una de las opciones, había puntos fuertes como débiles, pero si juntáramos cada punto fuerte de cada posible opción, podríamos obtener lo más parecido a una respuesta en la actualidad, la cual sería de que, la evolución pudo influir en que el pecho femenino se convirtiera en una característica importante de nuestra especie, aunque no podemos decir simplemente que su tamaño sea una señal de fertilidad. La neurociencia también nos muestra que el contacto físico puede activar sistemas relacionados con el placer, la recompensa y el vínculo, y que la oxitocina participa en muchos de estos procesos, aunque tampoco existe evidencia suficiente para decir que la atracción por los senos surgió directamente de la lactancia.
Y, al mismo tiempo, la cultura y la historia han demostrado que la manera en que vemos y valoramos el cuerpo cambia según la sociedad y la época. En resumen, el objetivo de todo este video se resume en esta frase. Nuestra atracción por las tetas es una mezcla de las tres cosas, trabajando al mismo tiempo. Tu cuerpo trae una base evolutiva, tu cerebro reutiliza mecanismos de vínculo, y la sociedad en la que creciste termina moldeando cómo interpretas todo eso. No hay un solo culpable ni una sola explicación, hay una combinación. En la actualidad, la ciencia no tiene una respuesta única y limpia para esto, y honestamente, esa es la parte más interesante de todo el tema. Así que, espero que te haya gustado el video, ya sabes que me puedes ayudar mucho si te suscribes y le das like, déjame en los comentarios qué otro tema te parece interesante y puede que lo más probable es que le saque un video. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y sin nada más que decir, me despido.